Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos al curso de Introducción a las Máquinas Térmicas. Este primer video del curso se refiere al concepto o a los conceptos de termodinámica. Su servidor, Leandro Brito, agradece a los que están conectados directamente para tomar este curso y les recuerda que el curso de termodinámica está subido en la plataforma de YouTube IEAE, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Tan es así que a los que están en este curso les solicité que para el día de hoy, para entender rápidamente todos estos conceptos, vieran los 15 primeros videos de este curso que está en IEAE. Esos 15 videos en hora y media los resumiré para entender los conceptos que requerimos a la hora de que estamos hablando de máquinas térmicas. El primer concepto, el más fundamental, es propiamente la definición de termodinámica, que etimológicamente viene de terma, calor, y de dynamics, que es fuerza. Entonces, es la fuerza que obtenemos a través del calor. En general, la definición de la termodinámica es la ciencia que estudia la energía, y así. Nosotros somos una empresa 3D Pro o un conjunto de empresas que su core business es la energía. Entonces, debemos tener bien entendido el concepto de termodinámica, porque la ciencia que estudia nuestro core business, que es la energía, es la termodinámica. Pero acorde a lo que es la unión de estos dos factores, calor y fuerza, en los libros se encuentra que la termodinámica se pueden ser térmicas y mecánicas. Es decir, cómo a través de las situaciones térmicas generamos situaciones mecánicas. Al final del día, para nosotros, como humanos, queremos que nuestras máquinas satisfagan nuestras necesidades y estas máquinas terminan en general con una situación de movimiento mecánico que satisface esa necesidad de nosotros. Y usamos una máquina térmica para que esa parte térmica pueda hacer ese movimiento mecánico. Pero, entonces, ¿qué es la energía? Pues la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir un cambio. Entonces, con la energía termodinámica hacemos un trabajo mecánico principalmente. Sin embargo, eso no implica que todas las demás manifestaciones de energía o de trabajo no esté implicada la termodinámica. Está en todas. Si hay energía, hay termodinámica. ¿Por qué? Por algo muy simple. La materia está formada de átomos. Eso lo aprendimos desde la primaria, que todo, la materia que es lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, está conformada de átomos. Los átomos son los tabiquitos que van uniendo para formar las paredes, que son la estructura de nuestra masa, de nuestros cuerpos. Entonces, entender que la termodinámica viene de la palabra, como dice ahí, termos, que es calor, tiene que ver con el calor es una energía en tránsito, algo que se está desplazando y está aumentando una propiedad termodinámica que es propiamente la temperatura. Entonces, para que lo vean en esta gráfica, vean que en el estado sólido sus moléculas se encuentran vibrando. Implica que las moléculas están, o los átomos, están unidos y se están moviendo solamente de forma vibracional. Implica que tienen poca energía de ese movimiento por los átomos que están solamente vibrando. Entonces, si yo le pongo o le transmito calor a este sistema sólido, lo que va a hacer es que va a aumentar la temperatura, y al aumentar la temperatura de este estado sólido se va a convertir en líquido, lo que va a hacer que las moléculas se separen y las moléculas van a rotar. Aparte de estar vibrando, van a estar rotando. Entonces, esto va a estar girando, rotando, aparte de estar vibrando. Eso es en el estado líquido. Si yo le aumento más calor a este estado líquido, voy a hacer que tengan más temperatura y va a hacer que esto aumente al estado gaseoso. Si nosotros lo vemos, que las partículas ya están más separadas, llámense átomos o llámense moléculas,
Recuerden que una molécula es la unión de dos o más átomos. Entonces, el átomo oxígeno es una sola O, que representa O de oxígeno. Pero si yo lo quiero ver como molécula, el oxígeno no le gusta estar solo. Entonces, cada vez que ustedes leen algo, ven que el oxígeno aparece como O2, porque dos moléculas de átomos se unen y forman una molécula de oxígeno, que es O2. El agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. H2O es la molécula del agua, formada por dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces, si esa molécula del agua está a menos 10 grados centígrados, está en estado sólido, la tenemos en nuestro congelador y están sus átomos solamente moviéndose de forma vibracional, se están vibrando. Entonces, en el momento que yo le transmito calor a esa molécula del agua, va a hacer que se separen a varias moléculas del agua, porque son cubitos de hielo, va a hacer que éstas se separen y se vuelvan líquidos. Va a estar a una temperatura de 5 o 6 grados, o si la dejamos en el medio ambiente generalmente en la Ciudad de México estamos alrededor de 15 grados centígrados. A 15 grados centígrados es que pasó de menos 5 grados, se le dio calor y aumentó su temperatura a 15 grados y está líquido y está moviéndose vibracionalmente y además se está moviendo rotacionalmente, está girando. Y si yo sigo aumentando la temperatura a que llegue a 100 grados centígrados, se va a volver gaseosa. Claro, a 100 grados centígrados es a nivel del mar. Aquí a una mayor elevación de donde vivimos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces es abajito, es como a 97 grados centígrados, en donde esto ya se volvió gas, y en los gases la separación es tan grande que además de vibrar, además de estar rotando, girando sobre su eje, se está trasladando, es decir, está moviéndose por todos lados. Por eso los sólidos tienen forma definida. El líquido ocupa la forma del recipiente que lo contiene y los gases se expanden hacia todos lados. Entonces, si ponemos una caja vacía y le metemos poquito gas, inmediatamente se va a expandir a ocupar todo el recipiente de esa caja que lo está conteniendo. Entonces, la termodinámica implica que es el estudio en donde el calor, que es una energía en tránsito, está continuamente fluyendo, se está pasando siempre del de menor temperatura, perdón, del de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, a donde hay mayor temperatura se va a donde hay menor temperatura, que es en sólido, de menos 5, le va aumentando la temperatura hasta 15, que se vuelve líquido. Si le sigo aumentando calor, que va de mayor temperatura a menor temperatura, que es hacia 15, lo voy aumentando hasta 97, 100 grados centígrados, que se vuelve gaseoso. Y en ese proceso que estoy metiéndole flujo de calor, aumentando la temperatura, puedo hacer trabajo. Es decir, si a un hielito lo pongo en un globo, ese globo, al estar aumentando calor, se va a ir expandiendo y esa expansión de ese globo que va a tener más gas me va a generar un trabajo porque ya es un movimiento mecánico de expansión que puedo hacer que esté moviendo cualquier cosa. Eso es una máquina térmica que con el flujo de calor haga un trabajo, algo que se mueva. Ahora bien, dirán, la parte eléctrica, ¿dónde está la parte termodinámica? Bueno, la parte eléctrica, recuerden que es un electrón, se necesita salir de su órbita de valencia y esa órbita de valencia hace que el átomo quede con menos electrones y más protones, queda cargado positivamente. En un átomo hay el mismo número de protones que de electrones. Entonces, eso lo dije en el curso también de mercado eléctrico mayorista. Entonces, la carga positiva del átomo es la que fluye a la velocidad de la luz. El electrón se mueve muy despacito. Bueno, incluso en IEAE, en lo que mencioné, que el futuro de la energía y de la movilidad es la parte del hidrógeno. ¿Por qué? Porque las máquinas que producen trabajo requieren que ese combustible que me va a dar el calor
que puede ser diésel, que puede ser gasolina, que puede ser gas natural, que puede ser gas LP de nuestra casa, que puede ser la basura que quemamos para nuestra máquina térmica de turbina de vapor allá en San Luis de la Paz, entre mayor poder calorífico tengan, más calor van a emitir. Bueno, el combustible que tiene mayor poder calorífico, que emite más calor, es el hidrógeno. Además, que se requiere que ese movimiento que me está dando trabajo al estar metiéndole calor, aquí estoy poniendo el de un globo, que se infla, más airecito, más gas, me da un mayor movimiento. Para el caso de la que está en San Luis de la Paz, es una turbina de vapor, que también mencioné de ellas, que giran con el vapor, y ese giro lo acoplo a una parte que es un generador eléctrico, entonces ya me da la electricidad. Es decir, cualquier campo magnético que se mueva me da electricidad. Entonces pongo un campo magnético dentro de un generador, o sea, un embobinado, que es un electromagneto, que a la hora que da vueltas me da electricidad. Entonces, ¿qué requiero? Que el ciclo termodinámico que hace el aprovechamiento de ese calor sea más eficiente. También hablé de la eficiencia en el curso anterior, que es el trabajo que se obtiene entre la energía suministrada. Y el ciclo más eficiente son aquellos que utilizan hidrógeno. Entonces, aquí lo que estamos viendo en principio es entender que yo requiero ese flujo de calor para aumentar la temperatura y ese aumento de temperatura me produzca un trabajo. Entonces, para la parte eléctrica, la forma en que el electrón sale de su órbita es que necesito darle energía a ese electrón para que se pueda salir de su órbita. Y la energía que se le da es de calor, energía calorífica. Ya sea que ustedes friccionen, y también es así que si friccionan sus manos, van a sentir que hay calor, está calientito. Si friccionan una regla con su cabello, esto lo hicieron en la primaria, le da calorcito a los electrones para que se salgan y queda cargado eléctricamente y ustedes pueden con esa regla poner papelitos y los papelitos son atraídos por la regla. Ejercicios que se hicieron desde la primaria. Bueno, entonces entiendan que cualquier sistema al final nos da algo que tiene que ver con cambios de temperatura, con transferencia de calor. Tan es así que hay millones y billones y trillones de planetas completamente muertos en todo el universo. Solamente aquellos planetas que están girando alrededor de un sol, de una estrella, tienen la posibilidad de tener vida. ¿Por qué? Porque es un sistema en donde el sol entrega ese calor, nosotros lo usamos y una vez que lo usamos, lo desechamos hacia el universo. Bueno, entonces, esa energía puede ser de tránsito o puede ser como una propiedad. La energía en tránsito, la primordial, la que está en todos lados, es el calor, resultado de un proceso de una iteración térmica. La principal interacción térmica es una combustión, en donde cualquier combustión yo tengo lo que es un combustible, como les dije, gas, gasolina, diésel, hidrógeno, basura, y un comburente, que el principal es el aire, el oxígeno que está en el aire. Y entonces, al combinarse, forzosamente me da energía térmica, me da H2O, vapor de agua, y dióxido de carbono. Si la combustión es completa, me va a dar monóxido de carbono. Si el combustible tiene azufre, nitrógeno y otras cosas, me va a dar contaminantes, partículas de azufre, partículas de hidrocarburos no quemados, que son negras y que y al respirar nos da muchos problemas de la salud. Y está eso platicado en otros videos. Lo importante aquí es que otra energía en tránsito es el trabajo. La energía para realizar una transformación, o sea, el trabajo es, que lo dije también en videos pasados, fuerza por distancia. Es decir, la distancia que tú desplazaste con la fuerza que aplicaste. Es en tránsito porque hay un movimiento de un cuerpo, de algo mecánico. El calor es completamente energía porque no necesitas tener masa. O sea, simplemente la energía se va trasladando en tránsito, moviéndose de un lugar a otro.
Y en cuanto a propiedad, tenemos que la energía puede ser potencial y que he hablado mucho de eso también, es que para yo hacer trabajo necesito tener un potencial para realizarlo. Y eso es en cuanto a la energía potencial. Si yo tengo este lapicito, tengo el potencial de hacer trabajo a la hora de dejarlo caer y el trabajo es que se cayó. A mayor altura, mayor potencial. Tengo electrones en la última órbita de un átomo y que es el potencial que entre más saque electrones, voy a dejar más cargado positivo y va a tener mayor diferencia de potencial, porque recuerde que el potencial cero es de la Tierra. Entre mayor potencial tenga de electrones que salieron, mayor es la diferencia de potencial con la Tierra y es el mayor trabajo eléctrico que puedo hacer. En la parte de la termodinámica, el potencial es la temperatura. Entre mayor sea la temperatura que yo tenga respecto al medio ambiente, que es donde voy a desalojar toda esa temperatura una vez utilizada, mayor va a ser el trabajo que puedo hacer. Entonces, si yo hago mi combustión a 800 grados, bueno, pues ese es mi potencial. Pero si hago mi combustión a 1000, pues es mayor potencial. Bueno, el hidrógeno puede alcanzar mayores temperaturas. Rápidamente alcanzan 1000, arriba de 1000 grados centígrados. Por eso se puede hacer mayor eficiencia en las máquinas que utilizan el hidrógeno. Ahora bien, el medio ambiente, entre más bajo sea la temperatura, mayor potencial tengo. Si tengo 50 grados centígrados, bueno, si mi temperatura que alcancé a la hora de quemar mi combustible fue 800 grados, 800 menos los 50, que es la temperatura del medio ambiente, son 750. Esa es la diferencia de potencial térmico que puedo hacer trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo una temperatura de menos 5 grados centígrados? Ah, bueno, los 800 que alcancé en la combustión menos los 5 me da 805, porque menos por menos es más. 800 menos 5, menos por menos más, 800 más 5, 805. Entonces, es mayor potencial térmico el que tengo. Por eso las máquinas térmicas son más eficientes entre más baja es la temperatura del medio ambiente. Si ustedes cargan gasolina, verán que les cabe más gasolina a su tanque a horas de despertar de 5 o 6 de la mañana. Si ustedes conducen, verán que su carro es una máquina térmica que funciona con gasolina o con diésel, que funciona con el ciclo Otto, y ese carro va a ser más eficiente a las 5 o 6 de la mañana. A mediodía quema más gasolina, además de que ustedes tienen que tener un aire acondicionado, que es otra máquina térmica, el aire acondicionado, y que va a quemar más gasolina para poder usarse ese aire acondicionado, y entonces vas a gastar más gasolina a mitad del día. Y la otra propiedad es la energía cinética, energía poseída por un cuerpo en movimiento. Entonces, para que haya una máquina térmica, yo necesito tener una diferencia de temperatura. Y esa diferencia de temperatura la voy a obtener principalmente con una combustión, porque la otra es con el sol, y lo hay, y lo dije también en el hidrógeno. Con el sol directamente puedo calentar el agua y volverla a vapor, y tener este vapor y meterlo a una turbina de vapor, o hacer que ese mismo vapor se convierta en hidrógeno y oxígeno y tener hidrógeno y tener una máquina de hidrógeno. Entonces, aparte del sol, pues la otra forma de obtener aumento de temperatura sí o sí es con una combustión. Y una combustión necesita un combustible. Ah, bueno, ese combustible necesita aumentar la temperatura. Y otra cosa es que yo puedo tener el caso del agua en un recipiente como lo es el caso de una olla express a altas temperaturas, y aún así no puedo hacer trabajo. Para que haya trabajo también se requiere alta presión. Y ustedes cuando abren la válvula de la olla express para aligerar la presión, sale el vapor a alta velocidad, a alto movimiento, con alta energía cinética, energía que poseída por un cuerpo en movimiento. Entonces, introducción a las máquinas térmicas es que desde ahorita entiendan que para hacer trabajo con esa energía térmica necesitan elevar dos parámetros de combustible, es temperatura y presión.
Entonces, si ustedes van a tener una máquina térmica con gasolina, deben aumentar la temperatura y la presión de la gasolina. Si van a usar el diésel, tiene que aumentar la temperatura y presión del diésel. Si va a ser hidrógeno, tiene que aumentar la temperatura y presión del hidrógeno. Si va a ser vapor de agua, tiene que aumentar la temperatura y la presión de ese vapor de agua. La presión, ¿por qué? Porque esa presión hace que aumente más ese movimiento como energía cinética. La temperatura, ¿por qué? Porque va a tener mayor potencial térmico para hacer mayor trabajo. Entonces, en las máquinas térmicas necesito aumentar la temperatura para tener como una propiedad de energía mayor potencial térmico. Y necesito aumentar la presión para que como propiedad tener mayor movimiento de esa energía. Hasta ahí queda el concepto de necesito mayor temperatura y mayor presión para tener mayor trabajo en una máquina térmica. Y que al final de cuentas una máquina térmica es que con el calor estoy generando trabajo. Ahora bien, la termodinámica como ciencia se basa en 4 leyes fundamentales. La básica, la ley cero, es que si un sistema A y un sistema B están a la misma temperatura y B está a la misma temperatura que C, entonces A y C están a la misma temperatura. Nosotros, si ponemos aquí entre los que estamos y decimos, a ver, el profe Servando, que está aquí con nosotros, démosle el parámetro de belleza, y te decimos, dele un valor, y uno va a decir, no, pues 8 porque me gustan los chinos, otros no, 5 porque se ven feos los chinos. Parametrizar algo, es decir, darle un valor a cualquier cosa que nosotros queramos medir, es muy difícil. Pero como dice nuestro científico y tecnólogo más importante en el área automotriz, Henry Ford, cualquier cosa que no se pueda medir, no se puede evaluar. Entonces, no podemos analizarla. Y lo que nosotros queremos entender en máquinas térmicas es cómo podemos analizar una máquina para evaluar su eficiencia y con ello evaluar si es rentable o no rentable poder invertir como empresarios en ese tipo de generación de energía. Entonces, necesitamos tener un parámetro. Y la forma en que nosotros podemos parametrizar, es decir, darle un valor a algo, es bajo esta ley en cuanto a la termodinámica. En matemáticas sería muy fácil, ¿no? Si yo tengo algo que vale 4 como 2 por 2, 2 por 2 es A. A, pero también B es el resultado, que es 4. 2 por 2 es 4. Pero por otro lado puedo decir que 4 por 1 es 4. Entonces C es 4 por 1. Todo, tanto A como B como C, todos es 4, pero es diferentes formas de representarlo. Es fácilmente entendible esa ley de transitividad que tiene, que nos enseñaron desde la secundaria. En cuanto a la termodinámica, como es difícil darle valores, lo que decimos, bueno, ¿sabes qué? Pongamos algo de referencia que todo el mundo sea el mismo. Y para eso decimos, bueno, a nivel de Hermat, en el momento que yo pongo un termómetro cualquiera como el de mercurio, se va a expandir el mercurio a cierto nivel. A esa temperatura le vamos a llamar que a nivel del mar, el momento que pongo el mercurio tocando el hielo, ahí va a ser 0 grados centígrados. Y cuando el agua se evapore va a ser 100 grados centígrados. Entonces, esto es que el hielo está a una temperatura A, el termómetro se puso a una temperatura B, y entonces cualquier cosa C que yo quiera medir con ese termómetro va a tener esa temperatura de 0 cuando marque ese nivel de 0. Y cuando tenga la temperatura a 100 grados centígrados de vapor a nivel del mar, entonces el agua, el vapor está a 100, el mercurio se elevó a una distancia más grande y ahí vamos a decir que es 100. Y entonces cualquier otra cosa que mida que de la misma marca C va a estar a 100. Entonces yo tengo ya un nivel de referencia 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Lo que hago es divido en 100 partes iguales esa separación que hubo a la hora de que se elevó el termómetro de 0 a 100 y ya tengo mi escala centígrada de temperatura a 100 grados centígrados. Entonces, cualquier cosa que yo quiera medir
y ponga y suba hasta la división 68, bueno, es que ahí son 68 grados centígrados. Por eso, aunque es muy burda esta ley, muy básica, pero es de la más importante, es lo que me permite empezar a poder medir. Entonces, yo digo bueno, el calor es la energía en tránsito que aumenta la temperatura. Sí, pero ¿qué diablos es la temperatura? ¿Qué diablos es la presión? Esperémonos un poquito a llegar a la definición, pero entender que debo aumentar la temperatura y que debo de aumentar la presión, que el calor es energía en tránsito y me aumenta la temperatura. Y con la temperatura puedo generar un cambio de presión, hacer que haya trabajo. Entonces, dejámoslas ahorita en stand-by, la definición, hasta que lleguemos a ella, pero debemos definirlas bien. Ahora bien, la primera ley de la termodinámica la enseñaron a ustedes desde la primaria, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Así de básica es también la primera ley de la termodinámica. Entonces, implica que si yo tengo una energía 1 en una máquina térmica y esa energía 1, la gasolina, quemé la gasolina dentro del motor de gasolina y esta hizo combustión y entonces aumentó su temperatura a 800. A la hora de eso movió un pistón. Ese pistón hizo trabajo, quiso mover mi llanta. Y finalmente, salieron con una energía 2. Se hizo trabajo sobre las llantas, sale a 300 grados centígrados los gases de combustión en el escape. Entonces, el cambio de energía cinética de 800 a 300 grados es igual al trabajo que se hizo en las ruedas que me permitió moverme, menos un calor de desecho, un calor que se fue a la atmósfera a sobrecalentar el planeta Tierra. Entonces, ninguna máquina térmica es 100% eficiente. Según Celsius, que hizo esta escala que les dije anteriormente, esta escala centígrada también se llama Celsius porque en honor al científico Celsius hizo este experimento de a 0 grados centígrados a nivel del mar y a 100 grados centígrados a nivel del mar, dividimos el mercurio en 100 líneas y ya tengo la escala centígrada o Celsius. Él también hizo el cálculo en donde la máquina térmica más eficiente es del 80%. Implica que de esos 800 grados centígrados que le ve mi gasolina dentro del motor, solamente el máximo teórico es que el 80% se va a convertir en trabajo y forzosamente un 20% va a convertirse en energía de desecho. Esta Q roja, calor de desecho, yo le llamo calor caca porque ya no lo podemos utilizar. Entonces, todo el calor llega del sol y ese calor lo utilizo para crecer plantitas, para hacer muchas situaciones orgánicas que al final, a la hora de podrirse, se convierten en petróleo y el petróleo se convierte en gasolina diésel o en gas natural o se convierten en biomasa, árboles podridos y que yo puedo quemar. Como sea, toda esa energía, ese calor original viene del sol. Una vez que se transformó en algo, en algún combustible, yo lo quemo y hago trabajo y ese calor de desecho lo regreso al medio ambiente y ese medio ambiente lo saca del planeta Tierra, se va. Entonces, si yo al día el sol me llega 1.000.000 de millones de joules de energía, recuerden que la energía se mide en joules, el trabajo se mide en joules, lo he dicho en otras pláticas, ese millón de billones, por decir un número loco, de joules que entra del Sol, ese mismo lo tengo que regresar a fuera del planeta Tierra. Una vez que generé trabajo, el calor de desecho se va a la atmósfera y se tiene que salir del planeta Tierra. Entonces, si entra 1.000.000 de joules del Sol, al día, en ese día tiene que salir 1.000.000 de joules hacia el universo, pero 1.000.000 de joules de energía caca, de calor que ya no podemos utilizar. Vienen en paquetes muy bonitos del Sol. Aquí viene así bonito en paquetitos del Sol, no porque sea sólido. Aquí estamos hablando de cuántos de energía, ya otro concepto. Y nosotros lo quemamos, lo aumentamos su desorden y lo regresamos a la atmósfera, en calor caca, en calor de desecho. Y eso
es la eficiencia y eso es lo que nos da la segunda ley de la termodinámica. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo, es decir, el desorden de las moléculas tiende a incrementarse. Entonces, no hay ninguna eficiencia del 100%. El foco caliente, es decir, una máquina térmica es, yo tengo un combustible, algo que le dé altas temperaturas, hago trabajo y lo mando a un foco ambiente, un foco frío que es el medio ambiente. Cuando se hicieron estas leyes, se supone que este foco frío ambiente era tan constante, tan grande, tan vasto que no incrementaba su temperatura. Todavía cuando yo aprendí esto en el bachillerato, estamos hablando hace 30 años, más de 30 años, 35 años, así era, pero tiene poco, estamos hablando pues, sí, de hace 30 años, hace 25 años, en donde se entiende que sí estamos aumentando la temperatura promedio del planeta Tierra. Y se hace el protocolo de Kioto y después los acuerdos de París, en donde debemos usar la quema de estos combustibles para hacer máquinas térmicas, para generar trabajo, de tal forma que no aumentemos la temperatura promedio del planeta en 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Implica que en la era preindustrial la temperatura media era de 15 grados centígrados a nivel de todo el mundo. En algunas partes desiertos son 50 grados, en otras partes, como Siberia, es a menos 20 grados centígrados, pero todo en promedio debe ser 15 grados centígrados. Desafortunadamente, en el 2024 ya aumentamos un grado centígrado la temperatura promedio, o sea, de 15 ya estamos en 16. Y los efectos de ese grado centígrado que aumentó de temperatura se están viendo. No es que a través de la historia del planeta Tierra no haya cambiado la temperatura promedio. Tan es así que a todos nos gusta la película de la Era del Hielo. Hace 10,000 años la temperatura media del planeta Tierra era apenas de 5 grados centígrados, era una era de hielo. De hace 10,000 años ahorita, la era industrial era 15 grados centígrados, ahorita estamos en 16 grados centígrados. Los cambios climáticos fueron muy fuertes de 5 a 15 grados centígrados, pero eso lo hizo la naturaleza. Y como naturaleza así se tuvo que acoplar el ser humano y todos los organismos que vivían. La diferencia es que en estos últimos 170 años ha sido el ser humano el que ha hecho ese cambio de clima y ha sido por la construcción de estas máquinas térmicas. Entonces, debemos de ser sustentables. La sustentabilidad implica que debemos utilizar los recursos naturales para generar estas máquinas térmicas sin acabárnoslos y permitiendo que todas las generaciones venideras sigan utilizando estos recursos naturales. Es decir, que primero se acabe el planeta Tierra, explote porque el Sol va a explotar y después después nos morimos nosotros, los seres humanos. Eso es ser sustentable, pero además hay que ser sostenibles. Sostenible implica que aparte de ser sustentable, que no nos acabemos la parte del planeta, sus recursos naturales, hay que generar economía, que esa economía, dinero, nos permita seguir trabajando y darle impuestos al gobierno y que los impuestos del gobierno generen bienestar social. Eso es ser sostenible. 4 aspectos. Entonces, algo que nosotros como 3D sí estamos buscando y que ya tenemos un montón de pérdidas, pero cuando sea un caso de éxito, eso ayudará a toda esta concepción, es que la basura de por sí está aventando a la hora que se pudre el calor a la atmósfera. Entonces, lo que muchos hacen es que una vez que se está pudriendo ese gas que se genera, lo queman y obtienen una máquina térmica. Nosotros estamos buscando quemar directamente la basura. Es el primer proceso que se hace en toda América Latina, no hay otro. En lo que es Holanda ya lo hay. En Holanda se quema aquí directamente, como se ve en la figurita, la basura, se genera vapor y ese vapor, bueno, no lo estamos metiendo a un pistón, lo estamos metiendo a una turbina, pero bueno, está haciendo que ese movimiento del vapor haga el movimiento rotacional de un generador eléctrico para obtener electricidad. Y importante es que la biomasa de basura es algo que de por sí ya estaba contaminando, algo que estaba deteriorando el medio ambiente y que de por sí va a generar calor de desecho.
Entonces, en el momento que nosotros lo quemamos, hacemos que haya menos basura expuesta ante el medio ambiente, menos terreno afectado por la basura, y de por sí se está obteniendo el calor de suyo que se iba a obtener de desecho hacia el medio ambiente. Esa es la entropía, el desorden molecular. A mayor desorden molecular, mayor entropía. Y en todo proceso de máquina térmica siempre se aumenta la entropía. Vale. La tercera ley de la termodinámica implica que al llegar al cero absoluto de la temperatura, cualquier proceso físico se detiene. No hay más. Entonces, si ustedes agarran y a este estado sólido, llámese hielo, le dan un puñetazo, bueno, a menos que sea en Karate Kid, sí rompen el hielo, como pasó en Karate Kid 2, pero en general les va a doler la mano horrible. El que metan la mano en el líquido va a ser fácil y hasta van a poder nadar de él. Que estén en vapor de agua, pues ni lo van a sentir. Pero este gran esfuerzo que necesitan para romper el hielo en estado sólido, este gran esfuerzo que necesitan para desplazarse en estado líquido, y bueno, si hay mucho viento, así sea gaseoso, también van a sentir un esfuerzo al moverse en el alto viento. Pero bueno, en el momento que llega a la temperatura 0 grados centígrados, estos movimientos dejan de existir. Es decir, ahora al revés, en el momento que yo al gas que tiene alto calor, porque se mueve vibracional, rotacional y traslacionalmente, le quito calor, al quitarle el calor, va a dejar de moverse traslacionalmente y entonces se va a volver líquido. En el momento de que le sigo quitando calor, va a bajar su temperatura y de 15 grados centígrados lo voy a bajar a -5, se va a volver sólido. Pero si yo le sigo quitando calor a esto, aquí dejó de rotar y solamente vibró. En el momento que le sigo quitando calor, se va a detener el movimiento vibracional del estado sólido, no se va a mover. Y si no se mueve, ustedes con un pequeño tic de su uña van a romper el hielo. Así sea el material más fuerte, llámense acero o como lo he platicado en los videos de IAE, el grafeno, que es el más poderoso ahorita, todavía más que el acero. Si llega a 0 grados centígrados, con un pequeño toque del dedo, ese acero, ese grafeno, se va a deshacer. Porque al no tener un movimiento que dé respuesta al golpe que ustedes dieron, se va a romper todas sus moléculas. Entonces, a 0 grados centígrados, que es la tercera ley de la termodinámica, en el cero absoluto, cualquier proceso físico se detiene y entonces ustedes lo rompen fácilmente. ¿Quién es el único que ha podido llegar al cero absoluto? Pues hay una competencia muy fuerte entre Estados Unidos y la Comunidad Europea, que van en 0.00017 grados centígrados, digo, 0.007 grados Kelvin, perdón. La temperatura absoluta se mide en Kelvin, que es un 0 Kelvin, implica que es 273.16 grados centígrados. Es decir, la temperatura más baja es menos 273.16 grados centígrados. Y esa temperatura Kelvin es 0.0017, perdón, 3017, que va ganando la Comunidad Europea respecto a Estados Unidos al llegar al cero absoluto. Claro, si vimos los Caballeros del Zodíaco, sabrán que el maestro de Cisne, el maestro de Cisne, estaba ganándole a Cisne, y para ganarle Cisne a su maestro tuvo que llegar al cero absoluto y sí le ganó. Pero bueno, esa es caricatura. En la realidad no ha llegado. El siguiente tema es entender que para nosotros poder hacer el análisis de una máquina térmica, debemos hacerla que es un sistema. Es un sistema, es una porción del espacio ilimitada para su estudio. Entonces, si yo hablo de mi carro, puedo agarrar el tanque de gasolina y ese es un sistema y analizar termodinámicamente el tanque de gasolina. O puedo agarrar la bomba que hace que ese fluido de gasolina vaya hacia la cámara de combustión, o sea, hacia los pistones, y decir que ese es mi sistema, la bomba de gasolina. O puedo decir que el pistón propiamente es mi sistema y analizar lo que está pasando dentro del pistón.
que como máquina térmica es donde más nos interesa ver que en la combustión dentro del pistón de esa gasolina se aumenta la presión y se genera trabajo, y eso es a través del famoso ciclo Otto. El ciclo Otto es la máquina térmica que quema gasolina. El ciclo diésel es la máquina térmica que consume diésel. El ciclo Brayton es la máquina térmica que consume gas. El ciclo de vapor, el Rankine, pues consume o es a través de calentar el agua. Son diferentes fluidos de trabajo, y a ese fluido de trabajo hay que aumentarle la temperatura y la presión. Y a ese fluido de trabajo que le aumentamos la temperatura y la presión, hay que definir un sistema en donde analizarlo. Y una vez que definí el sistema, es decir, ¿cómo voy a elegir una unidad para controlar el análisis de ese sistema? Es un volumen de control. Entonces, mi sistema, que es mi pistón principalmente, todo lo que esté afuera de ese pistón va a ser el universo. Y entre el universo y mi pistón va a ser la frontera de ese sistema. Y dentro de ese sistema tengo que elegir un volumen de control. Entonces, los sistemas hay de tres estilos en termodinámica. El sistema abierto, que es el boiler de nuestra casa, que el agua viene, el gas calienta esa agua y el agua sale por la regadera. Entonces está entrando agua y saliendo agua, está abierto. El sistema cerrado es la olla express, en donde está el fuego calentando los frijoles en la olla y está completamente cerrado. Le estamos aumentando la presión y la temperatura a los frijoles. En el momento que abren la válvula, pues ahí ya se vuelve un sistema abierto, pero mientras la válvula esté cerrado, pues es un sistema cerrado. Entonces, en el sistema abierto hay transferencia de calor, porque estoy aumentando aquí por la combustión la temperatura de lo que está pasando dentro de mi sistema, y hay intercambio de masa, entra agua y sale agua caliente. En un sistema cerrado, sí hay intercambio de calor, porque le estoy aumentando aquí con fuego la temperatura a mi sistema, pero no hay intercambio de masa, no sale nada de masa, no sale aquí nada de vapor de agua ni los frijoles, no sale. En el caso de un sistema aislado, no hay intercambio ni de calor ni de masa. Ustedes traen su termo de la casa con su café, llegan aquí 5 horas después, sigue estando calientito el café, porque está aislado, no hay intercambio de calor. Obviamente, los sistemas aislados son teóricos. En la práctica, ningún sistema está totalmente aislado, porque su termo puede que 24 horas lo mantengan caliente, pero después de 2 días, pues ya se disipó el calor que estaba ahí. O sea, sí hubo intercambio de calor, de energía. Entonces, sistema abierto hay intercambio de energía y materia. Sistema cerrado solamente hay intercambio de energía, no de materia. En sistema aislado no hay ni intercambio ni de energía ni de materia. Entonces, para poder entender cómo está haciendo este proceso de intercambio de energía y de materia, debo tener una unidad de control, ya sea que sea una masa de control, es decir, kilogramos de masa. Si es mi máquina térmica de gasolina, bueno, 1 kilogramo de gasolina, o 1 kilogramo de diésel, o 1 kilogramo de vapor de agua si es mi turbina de vapor. Esa es una masa de control. O hacer un volumen de control. Fijo un volumen en un espacio físico dentro del pistón y digo, a ver, de aquí a aquí 10 centímetros, de aquí a aquí 1 centímetro, y eso es mi volumen de control, porque recuerden que es circular. Entonces es el área del círculo por la altura, que sería 1 centímetro, sería mi volumen de control dentro de ese cilindro, para tener ese control de la combustión dentro de mi pistón, o un volumen de control de la turbina. El volumen de control de la turbina, como los álabes están bien deformados, es muy difícil elegir un volumen de control dentro de una turbina. Mejor usamos una masa de control. Usamos 1 kilogramo de vapor de agua para hacer todos los cálculos relacionados al trabajo que va a hacer ese kilogramo de vapor en la turbina. Para pistones es más fácil. Ahora bien, si se dan cuenta, al hablar de pistones, el pistón entra y sale, hay un volumen de control. Eso se le llaman
sistemas, de verdad se me fue el nombre, bueno, pero no son rotativos. En el caso de donde usamos masa de control, son sistemas rotativos que están girando. Aquí el pistón entra y sale, pero no rota. Ya rota la maniabela que colocamos al pistón, que entra y sale, ahí esa maniabela sí rota, o hace rotar algo, algún disco. Pero el pistón, entrada y salida, se me fue ahorita el nombre de cómo se llama el estar entrando y sacando el pistón. Que donde se usa volumen de control. Y en donde sistema rotativo si usamos la masa de control porque es difícil coordinar ese volumen de control en algo que está rotando y principalmente que los álabes están muy deformes. ¿Y por qué los álabes están muy deformes? Es fácil de entender. Ustedes en el carro, en el autobús, donde vayan desplazándose hacia su casa, saquen la mano y al sacar la mano póngala de forma totalmente vertical y van a sentir un golpe del aire, pero no va a ser un golpe mayor. Si ustedes inclinan un poquito, el aire lo van a sentir con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque cualquier forma para que mi fluido de trabajo dé un mayor fuerza, un mayor golpe hacia la pala que se va a mover, esta debe tener un ángulo de ataque respecto al fluido de trabajo. El calcular ese ángulo es bastante complicado, pero sí entender que debe haber un ángulo y ese ángulo se maximiza al deformar un poco el pistón. Deformarlo acorde es el flujo del aire que vamos a pasar por ahí. Y entonces, por eso lo deformamos y por eso es difícil tener un volumen, un cálculo de un volumen sencillo. Es mejor obtener 1 kilogramo de fluido de trabajo y hacer todos los cálculos respecto a ese kilogramo. Entonces, las propiedades de un sistema pueden ser intensivas o extensivas. Intensivas es que no dependen de la extensión y extensivas es que sí dependen de la extensión. La extensión es pues, sus dimensiones, volumen, área, etcétera, o más masa, menos masa. Entonces, la temperatura no es una propiedad extensiva, es intensiva. Entonces, yo puedo tener 15 grados centígrados en un vasito de agua o puedo tener 15 grados centígrados en toda una alberca, cosa muy diferente al volumen. Tener en un vasito agua va a ser un menor volumen a tener esa agua dentro de una alberca. O la masa, no es la misma masa que voy a tener un vasito de agua a tener la masa de esa agua en una alberca. Entonces, las intensivas no dependen de la extensión de la masa. La temperatura no depende de eso, la presión tampoco. Y vean que la temperatura y la presión son las dos propiedades que debemos incrementar en el fluido de trabajo. Llámese la combustión de la gasolina, la combustión del diésel, mi vapor de agua o la combustión del gas natural, gas metano. Cuando se quema el gas metano o el gas natural, que es metano, o cualquier otro gas como el LP, ese se calienta y directamente ese gas ultracaliente lo metemos en una turbina de gas. Ahora, el vapor, pues ese sí es algo indirecto, tenemos que calentar el vapor vía una combustión de otro combustible, porque el vapor de agua no es combustible, pero sí es el fluido de trabajo. Los demás, el propio combustible al quemarse se vuelve el fluido de trabajo, que por la combustión se aumentó la temperatura, pero también hay que aumentarle la presión. La presión la aumentamos de dos formas. Si es líquido, lo aumentamos con una bomba. Si es gas, la aumentamos con un compresor. Y eso lo dejamos para las siguientes clases, pero sí entender que hay que aumentarle la presión. Líquido con una bomba, gas con un compresor. Y esas son propiedades intensivas que no dependen de la masa. Entonces, si yo quiero agarrar un volumen de control o una masa de control, pues como son propiedades, temperatura y presión que debo de aumentar intensivas que no dependen, pues agarro 1 kilogramo de masa como masa de control y cualquier cálculo que yo haga, no le meto la masa hasta el final, dependiendo qué trabajo quiera yo encontrar, al valor que obtuve lo multiplico por cuánta masa debo de meterle para obtener el trabajo y listo. Entonces, por eso es importante entender que como estas no son extensivas, puedo agarrar 1 kilogramo de masa unitaria para hacer todos mis cálculos y al final el resultado lo multiplico pues, por
cuánta masa quiero meterle para saber cuánto trabajo quiero obtener. Y listo. La otra es la densidad, que es muy importante porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo utilizo masa como unidad de control, puedo obtener el volumen de control con la densidad. Es masa sobre volumen, despejo el volumen y me da que es masa entre densidad. Y la densidad de los fluidos de trabajo, llámense gas, llámense agua, llámense gasolina, llámense diésel, ya están bien calculados a diferentes temperaturas y presiones. Estos cálculos son lo que son tablas de propiedades y que son de los últimos temas que se vieron en esos videos y que vamos a ver aquí. Tablas en donde estas tablas ya ven a tal temperatura, a tal presión, tal es la densidad. A tal temperatura de la gasolina, a tal presión de la gasolina, la densidad es tal. Y del aire, y del agua, y de cualquier otro. Bueno, ahora una propiedad extensiva sí depende de la extensión, que es la masa total y que es el volumen total y que es la cantidad de movimiento. Por la cantidad de movimiento es velocidad por masa. Entonces, cualquier cosa que lleve incluida la masa, pues lleva una propiedad extensiva. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es una propiedad extensiva. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, lleva entonces, en general, la energía es una propiedad extensiva. La podemos volver intensiva en el momento de que la hacemos unitaria al dividirlo entre la masa. Entonces, así hacemos los cálculos como propiedades intensivas y al final multiplicamos por la masa. Bueno, la otra es procesos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Entonces, yo tengo en el pistón que metí la gasolina al pistón, estoy en el estado 1. En el estado 2 es que de aquí a acá se hizo la combustión y entonces se explotó. Y entonces tengo la misma volumen en el punto 1 al punto 2, porque en el punto 1 metí el gas y en el punto 2 explotó. Entonces aumenté la temperatura, pero está en el mismo volumen. En el momento que aumenté la temperatura, la reacción inmediata del punto 2 es al punto 3, que el pistón se expande, hace el movimiento, aumentó el volumen. Ese sería el punto 3, la expansión. Entonces, en el punto del 1 al 2, aumenté la temperatura, porque moví el pistón, pero al mover el pistón la presión fue disminuyendo porque esa presión se convirtió en el movimiento del pistón. Y al caer la presión, pues otramente vuelve a caer el pistón. Y así está subiendo y bajando el pistón, y eso es un proceso. Ahora, como esos procesos son realmente difíciles de estudiar, un proceso real, cada proceso real que ustedes quieran estudiar es un tema de maestría. Hay infinidad de procesos reales, hay infinidad de temas de maestría. Lo que hacemos como ingenieros es decir, pues no quiero estudiar una maestría, yo quiero hacer algo práctico, algo ya que me deje dinero, hacer procesos de cuasiestáticos o de cuasiequilibrio. Es decir, que de la combustión, como les dije que el volumen nunca cambió, en la realidad, conforme se va quemando, va aumentando el volumen, o sea, se va expandiendo. Al mismo momento que se va haciendo la combustión, se va expandiendo. Pero yo digo que esa expansión es casi nula, que para fines prácticos del punto 1 al punto 2 fue el mismo volumen, no cambió el volumen. Él cambió el volumen desde el punto 2 hasta el punto 3. A eso le llamo de cuasiestático, cuasiequilibrio. Es decir, que el proceso fue tan imperceptible que para fines prácticos no cambió. Cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitamente cerca del equilibrio, se llama cuasiestático. O sea, el proceso, instantáneamente yo no lo pude percibir el cambio. Entonces, para mí estuvo en equilibrio, aunque en la realidad sí hubo un cambio. Y entonces sí podemos analizarlos en diferentes tipos de procesos que son de cuasi equilibrio, que son, que no cambian. Los básicos es isotérmico, que este es el isotérmico, vean, este es volumen, este es presión,
Isotérmico implica que la temperatura, no, esto dice aquí isocórico, perdón. Esto es isobárico, isotérmico es este. Isotérmico es esta que está así, curveando. Isotérmico es que la temperatura no cambia. Esta temperatura 4 es igual a la temperatura A. Temperatura y 4 es igual a la temperatura A. Isobárico implica que la presión no cambia. Aquí la presión A siempre sigue siendo la presión A. Entonces la presión A es igual a la presión 3. Es isobárico. En la escala de la presión es la misma presión. Y el isocórico es que el volumen es constante. El volumen es constante. El volumen A es igual al volumen 2. Eso es isocórico, volumen constante. Y el otro es el adiabático. El adiabático es que no hubo cambio de calor. El calor se mantuvo constante. Implica que la entropía no se aumentó, porque recuerden que la entropía siempre se aumenta cuando hay un flujo de calor. Pero si el calor no se incrementó de punto A al punto B, pues implica entonces que es isoentrópico. Así como ya hablé que la entropía es el aumento del desorden molecular, y si no hay aumento de desorden molecular es isoentrópico, que son los sistemas ideales, que no hay aumento de entropía, y aún así en un sistema ideal la eficiencia máxima es del 80%, en un sistema real la eficiencia es mucho más baja. Los carros que circulan por todas las calles, su eficiencia es del 30%. Es decir, de cada joules que tiene el combustible gasolina, de cada joules, de cada 100 joules para más rápido, de cada 100 joules, 70 joules se van en calor de desecho a sobrecalentar el planeta Tierra, porque no lo podemos emitir hacia el universo, porque la combustión la hacemos incompleta y generan gases de efecto invernadero que hacen que ese calor se quede atrapado aquí y no salga al planeta Tierra, y solamente 30% se convierte en trabajo. Los más eficientes, los ciclos termodinámicos más eficientes, están llegando al 60% apenas en la realidad, y son ciclos combinados, que vamos a hablar de ellos, combinar una turbina de gas con una turbina de vapor. Lo que sí es que desde ahorita tengan en mente lo que dije en IEAE, Investigación Electrónica de Almacenamiento de Energía, en el video de la parte de hacer vehículos con hidrógeno, de quemar hidrógeno. Desde hace más de 100 años que se conocen el ciclo Otto de gasolina y el ciclo diésel para motores de diésel, teóricamente el diésel es un ciclo más eficiente que el Otto, que la gasolina, pero fueron más de un siglo que se usó más el ciclo Otto que el diésel. ¿Por qué? Porque el inyectar la gasolina era más fácil que inyectar el diésel. El momento que se controló la inyección del diésel y se puede hacer diésel ultra bajo azufre que no contaminara tanto, ya es más eficiente los vehículos de diésel. Tan es así que en Europa ya hay más vehículos diésel que de gasolina. Claro, para en México no, porque nuestro diésel es altamente contaminante y no tiene las propiedades de Europa. Pero tuvo que pasar la evolución de la tecnología. Así concluyo que el ciclo de hidrógeno es más eficiente, y conforme evolucione la tecnología del hidrógeno, aparte de que hidrógeno hay mucho más abundante que petróleo, pues todo va a ser de petróleo. Lo mismo desde ahorita les adelanto. El usar la basura es un ciclo que es más eficiente que propiamente el estar quemando algún otro combustible, porque ya es de origen. Entonces nosotros es ya de basura recuperando la energía que tiene la basura. Entonces, nosotros en este curso solamente vamos a hacer análisis energético. ¿Cuánta energía podemos aprovechar? Pero algo súper especializado es el análisis exergético. Exergético implica cuánta energía de la que no se ha aprovechado todavía podemos aprovechar. El quemar la basura es un ciclo de esencia ya exergético, es decir, aparte de que estamos haciendo un ciclo energético y que tiene una eficiencia, se le tiene que sumar la eficiencia exergética
de algo que de suyo ya estaba desperdiciado, que es de esa entropía que ya se generó al tener basura, estamos recuperando. Oigan, pero todo proceso, yo acabo de decir que aumenta la entropía. ¿Cómo es que estamos generando el trabajo recuperando entropía, es decir, disminuyendo la entropía? Pues porque esa es la vida. Nosotros como seres humanos somos un desafío a la entropía en cuanto a nuestra inteligencia. Como seres biológicos, aumenta nuestra entropía, tan es así que cada vez nos hacemos más viejitos y cuando nuestra entropía ya no da, nos morimos de manera natural porque nuestro cuerpo ya no dio, o sea, ya se desmadró. Pero intelectualmente podemos tener ciento y tantos años y seguir funcionando porque el intelecto, el proceso mental es una regresión de la entropía. Por eso hay que estudiar mucho porque eso hace que nos conservemos más jóvenes. Pero en general, sí hay procesos exergéticos que pueden hacer esa disminución de la entropía. Y uno de ellos es la basura, claro. ¿Han visto cuántos problemas hemos tenido al hacer la basura? No importa con el tiempo, la cuarta empresa más rica del mundo es la que hace energía con basura y obviamente está en Holanda. Y obviamente esa tecnología no nos la van a dar de la noche a la mañana, hay que descubrirla. Entonces, esos procesos unidos me dan un ciclo. Un ciclo es cierto periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar. Entonces, si nosotros vamos al autódromo y queremos correr en el autódromo, pues hacemos un ciclo. Partimos de un punto, le damos la vuelta y regresamos al mismo punto al estar corriendo en el autódromo. Así pasa lo mismo. Entonces, el ciclo Otto, que es cuando inyectas la gasolina a la cámara de combustión, al pistón, esta hace combustión y regresa el pistón y le volvemos a echar gasolina al pistón, regresamos al mismo punto donde estamos echando gasolina al pistón. Y eso se está repitiendo, tanto para el ciclo Otto teórico como para el ciclo diésel teórico. Y aquí vean que ustedes tienen presión por volumen. Algo que les he dicho que es el trabajo, es la fuerza que yo ejerzo para desplazar algo, fuerza por distancia. La presión, como se define más adelante, en más a detalle, es la fuerza que yo ejerzo sobre unidad de área. Entonces, la fuerza, al despejarla va a ser presión por área. Entonces, el trabajo va a ser fuerza, pero fuerza es presión por área. Entonces, el trabajo es presión por área por el desplazamiento que se obtuvo. El área por el desplazamiento que se obtuvo es el volumen, es presión por volumen. El trabajo que obtenemos es presión por volumen. Entonces, yo tengo presión por volumen. Algo que nos enseñan en la universidad es que lo que hay aquí abajo, esto que calculamos abajo de aquí, es el área bajo la curva. El área bajo la curva es presión por volumen, es el trabajo. El trabajo que hay abajo de esta curva, de este ciclo de presión por volumen, es el trabajo que puedo hacer. Si se dan cuenta, esto está más parado. Está más parado porque el ciclo diésel tiene mayor relación de compresión. Por eso, abajo, al tener una presión más alta, lo que hay abajo es mayor presión, lo que hay abajo es mayor trabajo, se puede hacer más trabajo en el ciclo diésel. Por eso, por definición, el ciclo diésel es más eficiente que el ciclo Otto. Y repito, el gran problema es que inyectarlo era muy difícil, porque es muy pesado, es muy, tiene que ser gaseoso, entonces tiene que atomizarse para poderse inyectar y es más fácil atomizar la gasolina que atomizar el diésel. Es más fácil quitarle los contaminantes a la gasolina que quitárselos al diésel. Bueno, ese tipo de cosas tecnológicas que hay que superarlas para el hidrógeno y hay que superarlas para la basura, pero no nos desesperemos, son procesos que después de unos 20, 30, 40 años, y que es meta de un servidor así, este viejito y chochito, seguir trabajando en esto, por dos razones. Una, porque somos pioneros en este tipo de tecnología y como empresa energética veremos los frutos en décadas, pero los vamos a ver. Y por otro lado, por la parte de usar el combustible más eficiente que es el hidrógeno y estar regresando de entropía
a que todavía sea útil con la basura, es decir, ser sustentables y sostenibles como empresa. Vale. Entonces, la parte de flujo estacionario la palabra estacionario significa que no hubo cambio con respecto al tiempo. Los dispositivos de flujo estacionario son los que operan bajo las mismas condiciones por largos periodos de tiempo. El gran problema de que una máquina térmica sea eficiente es poder hacer que el flujo se vuelva estacionario. Y otros problemas que tenía el motor diésel es que a la hora de meter el diésel, por aumento de la presión, aumenta la temperatura y se hace la combustión de manera espontánea. Eso hace que vibre bastante y que el fluido de trabajo no sea estacionario, sino sea altamente aleatorio o no estacionario, flujo no estacionario. Y eso hace que los cálculos sean cuasi imposibles. Eso hace que se pierda en esa, si lo quieren ver, otra vuelta, perdón por regresarme tanto, pero si lo quieren ver aquí, es el líquido, si ustedes ponen una canaleta de líquido, van a ver que va a bajar de manera homogénea, es estacionario, no cambia el flujo, no cambia el flujo del fluido. El gas, ¿no? Por más, ustedes soplan y se va a revolver todo. Entonces, las máquinas térmicas principalmente es gaseoso su fluido de trabajo y es muy aleatorio su movimiento. Entonces, volverlo homogéneo su fluido como lo es un líquido como el agua que está en un canal es cuasi imposible. Eso implica que, otra vuelta, debemos de buscar estabilizadores de fluido. Y eso es difícil porque yo necesito aumentar la temperatura y la presión. Al aumentar la temperatura y la presión, el flujo se vuelve no estacionario. Entonces debo de buscar acondicionadores de flujo, que ese pequeño concepto, al no tenerlo en mente, lo que vamos a hacer en una caldera es estar generando un flujo no estacionario difícil de medir, difícil de controlar, difícil de utilizar. Vamos a más adelante a entender más conceptos de a la hora de que es difícil de controlar, de operar, de medir. Pero ahorita, por fin, definamos lo que es temperatura. Esto, como se han dado cuenta, como buen científico o ingeniero, digo, pues si ya hay cosas, las utilizo. Entonces, nomás copié y pegué, aquí está el otro cursor, de cuando en el video de IAE copié y pegué esta foto. De los 14 videos, tomé fotos de lo que más me interesaba. Pero además tener en cuenta estas razones que dice... La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuando mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Está un poquito errada. De entrada, si es una temperatura, si es una parámetro o una variable, un valor escalar, es decir, solo es un número. Recuerden igual en el de mercado riesgo mayorista, hablé de que la parte de la potencia era alterna, era un vector en donde había potencia real y potencia reactiva, y ambas daban un vector que era la potencia aparente, y hablábamos de las necesidades de que sea toda real con el factor de potencia. Bueno, aquí la temperatura sí es un solo número, que es escalar, pero el calor es un vector que sí depende de qué dirección vaya. Va a ser el incremento de la temperatura. Entonces aquí dicen, la temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética, y la energía cinética también es un vector. También depende en qué dirección vaya ese movimiento de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Entonces, ¿cómo de algo vectorial voy a obtener algo escalar? En matemáticas, los que sí llevaron el cálculo diferencial integral o hasta cálculo vectorial en la universidad, entenderán que es imposible, no se puede. O sea, ¿cómo le quito la dirección a algo que tiene dirección? No. Entonces, importante entender la diferencia entre calor y temperatura, que
pocos lo establecen, es que entenderse que el calor, otra vuelta, perdonen que me regrese hasta esta diapositiva, creo que la debía haber puesto varias veces. Decíamos que este tiene mayor temperatura porque tiene más movimiento, entonces también tiene más calor. El calor es esa energía cinética de todos los movimientos del gaseoso. Tiene movimiento vibracional, movimiento rotacional y movimiento traslacional. La suma de todos estos movimientos es el calor. Entonces, energía cinética nada más va a ser por la traslacional de esto. Pero no solamente se está trasladando, también está rotando. Aquí sería una cinética rotacional, no traslacional. Pero la vibración ni siquiera se está trasladando, eso sí ya está en su mismo punto, ya no tiene cinética, pero sí se está moviendo. Entonces, una cosa es la energía cinética del movimiento y otra es de todos los movimientos, esa energía de todos los movimientos se le llama calor. Entonces, la energía cinética es exclusivamente de un tipo de movimiento y la suma de todos los movimientos es energía calorífica. Ahora, esa energía calorífica, entender que para que sea temperatura, debo dividirla entre el número de partículas que están interactuando. Y ese número de partículas sí implica en qué posición están. Entonces, para saber en qué posición están y el número de las partículas es casi imposible. Por eso es bien importante la ley cero de que, pues, para hacerlo, medir partícula por partícula es algo muy loco. Mejor hago un parámetro a nivel cero, de temperatura 0 grados centígrados del hielo a nivel del mar. Y 100 grados centígrados cuando se evapora el agua a nivel del mar. Porque la temperatura aquí, por definición, sería la suma de todos los movimientos que tiene estas partículas de este sistema, que es el calor, entre el número de esas partículas y su ubicación, en la dirección de su ubicación. Es decir, para fines prácticos sería el promedio de la energía calorífica que tienen estas partículas. Entonces, aquí hay menos movimiento, pero hay igual cierta cantidad de partículas. Aquí la temperatura, al haber menos movimientos, es menos calor, y entre el promedio de las partículas que hay, sí ya tengo un escalar. Entonces, la energía calorífica es la suma de todos los movimientos, de toda la energía por el movimiento de las partículas. Y la temperatura es el promedio de la energía de los movimientos de las partículas de un sistema. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí está incompleta. Es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa. Eso es calor. Aquí falta, que es el promedio, porque nos falta la división entre todas las partículas. ¿Vale? Eso es que quede ya bien clara la definición de la temperatura. Y aquí están en la escala de 0 a 100 grados centígrados, 0 a nivel del mar, el del hielo, y 100 a nivel del mar de cuando se evapora el agua. Y entre esas hago 100 divisiones y es la temperatura centígrados. Y la Kelvin, que es la escala absoluta, es que a la temperatura de Kelvin le tengo que restar 273 y la centígrada. Al revés, la temperatura de Kelvin es la temperatura centígrado más 273. Está restando, pasa sumando. La otra es la escala Fahrenheit que utilizan los gringos en Estados Unidos, que es 1.8 grados centígrados. 1.8 por los grados centígrados más 32. En cuanto a la presión, como les dije, es fuerza por unidad de área, y la fuerza es newtons entre metros cuadrados, es kilogramo, metros cuadrados, esto es pascales. Equivalentes de pascal, 100.000 pascales es un bar, que es la unidad que más utilizamos. El bar es la que proviene de la Y de baros, que significa peso, y es el símbolo oficial de la unidad es bar, y es la que más utilizamos. La atmósfera, la unidad de presión denominada atmósfera equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre a nivel del mar, que son 101.325 pascales, o sea, 1.01 bar.
por eso se le puso a 100 bar, porque la mayor parte que usamos es la escala atmosférica, y la escala atmosférica es alrededor de 100,000 pascales, y por eso le dimos a esos 100,000 pascales la unidad de bar. Pero también hay otras como los PSI, pues principalmente los PSI. Ahora, entender que hay diferentes tipos de presión. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Qué horas son por ahí? Si alguien me dice, porque apagué mi celular. ¿Qué horas tenemos? Bueno, 11:20, profe. ¿cuánto? 11:20, sí. Oh, ok, entonces a las 11:30 me dicen si le seguimos a las 12 o le paramos. Si nos seguimos a las 12 hacemos nomás tres pláticas. Porque hasta aquí llegaría la parte de esta primera clase, porque aquí es donde está el problema de la termodinámica, que ingenieros, maestros y doctores, tecnólogos, pues hacen calderas que no sirven, hacen turbinas que no sirven. En definir los tipos de presión, hay la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es lo que yo estoy sintiendo por la atmósfera. Entonces, tengo mi cabeza, la presión es fuerza sobre unidad de área, mi área es mi cabeza, y la fuerza es toda la columna de aire que tengo cargando desde mi cabeza hasta donde termina el cielo. Toda esa columna de aire es la que estoy cargando, la presión que siento en mi cabeza. Si me sumerjo al mar, debo de tener en mi cabeza lo que está cargando de toda la columna de agua, más toda la presión atmosférica que tengo arriba. Entonces es una mayor presión. Entre más sumergido estoy en el mar, tengo mayor presión. Entonces, la parte de cualquier dispositivo que yo le esté aumentando la presión adentro de ese dispositivo, tiene que tener una presión absoluta. La presión por estar dentro de ese dispositivo, más la presión atmosférica que está afuera y por arriba de ese dispositivo. Y a eso se le llama presión absoluta. Entonces, la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde de la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica que está dentro de ese confinamiento que yo hice. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de ahí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Bueno, hasta ahí dicen, pues sí, nosotros ya hemos entendido, ponemos un manómetro y el manómetro me da la diferencia entre la absoluta y la atmosférica, porque finalmente es un comparativo entre lo que está pasando adentro y lo que tiene la atmósfera. Qué padre. Pero las tablas que yo les decía, donde vienen los valores de presión, temperatura y densidades, la mayoría son en presiones absolutas, porque se hacen en cálculos acorde a lo que hay de la atmósfera y lo que hay en donde estuvieron midiendo. Entonces hay que tener ese cuidado de utilizar tablas, que es el primer error que tienen, que utilizan tablas de presiones absolutas cuando los cálculos, los tecnólogos, Siemens y todos ellos lo hacen a presiones manométricas. Bueno, va a operar esto a tal presión, pero es del manómetro, es de lo que está pasando dentro del sistema, no dentro del sistema más la presión absoluta. Esa es una. La otra, y la más difícil, es entender que hay dos tipos de presiones estáticas. Se calcula generalmente midiendo la fuerza ejercida por el fluido en una superficie dada y dividiéndola por el área de la superficie. O sea, fuerza sobre área, lo que dije. Eso es presión estática. Pero otra es la presión dinámica. Está relacionada con la energía cinética del fluido en movimiento. Y esta es la que es muy difícil de entender. Tan difícil de entender que quieren alcanzar por pura quema de combustible en una caldera una presión que jamás les va a dar, porque pensando que aumentando la presión dinámica les va a dar. No, se tiene que empezar con una presión estática de algo que esté golpeando, algo que le dé una fuerza a una área. Y quieren entender que la presión estática y la presión dinámica es lo mismo. No, se complementan y se suman. Entonces,
Si yo aplico mucho fuego a un combustible, a un fluido de trabajo, pues le estoy aumentando la temperatura y le estoy aumentando la presión dinámica, más no la presión estática. La presión estática va a poderse incrementar cuando hay una fuerza que se oponga, una fuerza sobre una área. Y entonces sí tengo las dos presiones. Ahora bien, ¿qué pasa, muchachos, para entender esta presión estática y dinámica? Estoy dentro del metro Pantitlán en hora pico y no abre el muro de metro, de esas que se cierra y ahí se queda. ¿Quién sabe por qué no abra? Estamos adentro y tenemos a una persona pegada a otra. Y como está una persona pegada a otra, se quiere mover tantito y al moverse nos pisa el pie. Esa es una presión estática de pisar el pie. Es la fuerza del otro de que ejerció en el pie sobre el área de contacto sobre mi pie. Esa es una presión estática. Bueno, lo que estoy sintiendo por las otras personas que tengo pegadas a mi cuerpo, esa es presión dinámica. Y entre menos movimiento esté, entre más estático esté, voy a sentir más presión. Me siento presionado, casi no puedo respirar dentro del vagón. Pero de repente se abren las puertas de Pantitlán y como es paradero, ahí bajamos todos. Se abren las puertas y todos bajamos hechos la madre. Empezamos a caminar. Inmediatamente todos sentimos menos presión. Es presión dinámica. A mayor velocidad, menor presión. Chihuahua, ¿cómo? Esa es la gran diferencia. La presión estática, entre más rápido se mueva el pie del chavo que me va a pisar, un movimiento súper rápido, va a ser mayor presión estática sobre mi pie, fuerza sobre área. Pero yo tengo menos presión dinámica porque estoy paradito. Estoy sintiendo más presión estática por estar quieto, más presión dinámica por estar quieto. No me estoy moviendo. Y esa presión dinámica, en el momento que ustedes abren la puerta del metro y todos nos movemos, sienten menos presión. Entonces, es muy diferente la presión estática a la presión dinámica. La presión estática, a mayor velocidad, pues es mayor fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. A mayor velocidad, mayor aceleración, mayor presión. Y la presión dinámica, a mayor velocidad, menor presión. Entre que se abrió la puerta y yo me moví más rápidamente, ya sentí menos presión. De que se me sentía encerrado, me sentía que casi me ahogaba. Se siente menos presión al ir caminando respecto al flujo de todos los humanos. Esa es la gran diferencia. Entender que a mayor velocidad, mayor presión estática, pero a mayor velocidad, menor presión dinámica. Ahora bien, entender que esa presión es de la partícula del fluido de trabajo. Ahora, esa partícula de fluido de trabajo, la presión que tenga esa partícula de fluido de trabajo, la tengo que trasladar hacia algo que se quiera mover y que se refleje en mi manómetro esa presión. Bueno, pues ahí es en donde cómo se combina esa presión estática y esta presión dinámica que me dé una fuerza total, una presión total, es en donde es totalmente diferente. A ver, quito esto, son 11:28. Donde se combina la presión estática y la presión dinámica se le llama entalpía. Entonces, vimos que debemos de tener la temperatura y la presión conocidas para una máquina térmica. Vimos que eso aumenta la entropía. Vimos que podemos tener un flujo másico unitario, pero nos falta un concepto muy importante que englobera el calor que se vuelve trabajo y que se vuelve calor de desecho. Esa variable que engloba todo se le llama entalpía. La entalpía es lo que suma la presión estática con la presión dinámica. El cálculo correcto para saber cuánta energía se está pasando a energía útil y a energía de desecho es el valor de la entalpía. Y esa entalpía es la energía interna más la presión por el volumen, donde presión por volumen tiene que ver con la presión estática
lo que dije, el área bajo la curva, y la energía interna tiene que ver con la energía cinética de la presión dinámica. Por eso, para poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas, todo se tiene que poner en una máquina térmica en términos de la entalpía. La entalpía es la combinación de la presión estática, presión por volumen, con la presión dinámica, que es la energía interna que tiene un sistema, que es la suma de todas las energías. Y aquí sí, una cosa es que que yo tenga calor, que es por la suma de todas las energías cinéticas de estas, y otra cosa es energía interna, que esta energía interna, aparte de la energía traslacional energética, cinética de traslacional de esta partícula, más rotacional de esta partícula, más vibracional, es que todas estas en su conjunto están fluyendo. Y esa es energía cinética de que fluye. Eso también es la energía cinética. Energía calorífica, pura energías de las partículas. Esa es la energía calorífica, cinética de todas las partículas. Energía interna es la energía calorífica, que es cinética de las partículas, más la energía porque te están fluyendo por el fluir de todas hacia una misma dirección o hacia una dirección específica. Y esa energía interna le sumo presión por volumen, porque esa energía interna, esa sí es energía de presión dinámica, le sumo presión por volumen, es la presión estática. Esa es la entalpía que me va a dar el trabajo. Y la entalpía la podemos obtener en todas las tablas de presión y temperatura de cualquier gas obtenido por la quema de cualquier combustible. Bueno, pues pregunta, le seguimos, le dejamos 4 clases o 3 clases. ¿Qué opinan? Silencio total. Bueno, entonces lo dejamos así. Adelante, perdón. Yo también continuar, profe. Adelante, está bien. Ok, entonces le continuamos para que sean nomás 3 clases de media hora, de 2 horas, perdón. Entonces, en este tenor de la entalpía, ¿en dónde estoy? Perdón, ya me perdí. Aquí. Tipos de presión, rápidamente. El trabajo en termodinámica, el trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Este desplazamiento de este pistón, como lo ven aquí, es fuerza por distancia, que lo he dicho, que la fuerza es presión por área, que esto es fuerza, y me falta la distancia, y entonces área por distancia es volumen. El incremento de volumen de la presión que se hizo aquí es el trabajo. Entonces, ese trabajo es por esta presión estática de fuerza sobre unidad de área, es esta presión. Pero me falta la presión dinámica. La presión dinámica tiene que ver con que moléculas tienen, me falta el puntero, perdón, opciones de puntero, ahí está. Tiene su energía interna, y esa energía interna es el movimiento que ellas tienen internamente de las partículas que están en este fluido expandiéndose. Entonces, una cosa es que este fluido está pegando y está moviéndose esto, y otra cosa es la presión dinámica de que ellas se están expandiendo internamente. Presión dinámica, se están expandiendo internamente. Presión estática es que están golpeando a este pistón y los están sacando. Y unidad se les llama entalpía. Para un determinado momento de torsión constante, el trabajo hecho durante n revoluciones se determina por la distancia por la fuerza, el producto cruz, que otra vuelta, eso ya es un poco más de matemáticas, no lo pongo aquí, nomás señalar que al final sí podemos calcular este movimiento del pistón en un trabajo de torsión que tenga que ver ya con giros. La potencia transmitida mediante la flecha es el trabajo de la flecha por unidad de tiempo, que se puede expresar como, y otra vuelta, el radio por la tensión, por 2πr, por el número de vueltas o número de revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que nos interesa? Hacer girar algo para que se haga girar un generador eléctrico,
y nos dé electricidad. Bueno, podemos pensar que la energía interna U de nuestro sistema es la suma de las energías cinéticas de cada molécula del gas. Y sí, como decíamos, la rotacional, la traslacional y la vibracional, pero esas sumadas me dan el calor. Pero aparte que todas se fluyan, eso ya me da la energía interna. Así que si la temperatura T del gas aumenta, sus moléculas se mueven más rápido y la energía interna U del gas aumenta, lo que significa que delta U es positiva. De manera similar, si la temperatura T del gas disminuye, las moléculas van más despacio y la energía interna U del gas disminuye, lo que significa que delta U es negativa. Cosa diferente a que Q es una energía en tránsito, o sea, una energía que siempre se está moviendo. Entonces, Q es cuánta energía cinética tienen las moléculas. Q siempre va a ser positiva. Pero si estas moléculas se mueven en una dirección con mayor o menor, aumentan la temperatura y entonces la energía interna, U, esa sí puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora, por convención sí podemos decir que si el calor entra a un sistema, podemos decir que es un flujo positivo, pero el flujo, no el calor. Y si el calor sale del sistema, podemos decir que es un flujo negativo y que es una pérdida de calor, pero es porque se perdió, no que el calor sea negativo, es muy diferente. ¿Sale? Entonces, energía cinética que disminuya hace que U disminuya si hay energía interna negativa, pero el calor siempre es positivo. Bueno, véanlo, tan es así, tan solo véanlo en la ley cero. El calor es cero, pero aunque hay una cosa que internamente no tenga energía, a esa cosa yo sí la puedo aventar. Entonces, temperatura cero, no hay energía calorífica, pero en el momento que lo estoy aventando sí se está moviendo, sí tiene una energía interna por ese movimiento que está teniendo esas partículas en una dirección, ¿vale? Una manera en que la podemos incrementar la energía interna U y por lo tanto la temperatura del sistema es transfiriendo calor, pues es la forma. Y es como lo hacemos, transferimos el calor. Si entra calor al sistema, Q es un número positivo. Si consideramos que el calor sale del sistema, pues el Q es que está perdiendo, lo ponemos negativo. Pero es porque entra o sale, no porque internamente sea negativo. Bueno, si el pistón se mueve hacia abajo, el gas se comprime y se hace un trabajo sobre él. Si el gas se comprime, el trabajo realizado, el trabajo es un número positivo. Bueno, al revés también, si en el caso contrario, si el gas se expande y empuja el pistón, el gas realiza un trabajo y entonces se expande y el trabajo que se hace sobre el gas es un número negativo. Estas convenciones de signo, en el momento que entiendan los conceptos anteriores, no tienen mucha relevancia. Al final del día, lo que nos importa es que el cambio entre la energía que entra y la energía que sale, hay un trabajo que se hizo. Y la eficiencia va a ser el trabajo de salida entre la energía de entrada. Aquí hablan de la parte mecánica, entonces solamente es energía mecánica de entrada, de salida, perdón, entre energía mecánica de entrada. Pero en general es cualquier trabajo de salida entre toda la energía de entrada. Eso es la eficiencia. Entonces, en una mezcla de varios estados también puede ser una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Esto es porque nuestro fluido de trabajo al cual le debemos de aumentar la temperatura y la presión debe de ser forzosamente una sustancia pura. En el momento de que hay impurezas, si de por sí es difícil en forma gaseosa hacer un flujo homogéneo, cuando hay una mezcla que no es pura, cuando hay una sustancia que no es pura, es imposible hacer que el flujo se vuelva más homogéneo. Es más difícil calcular sus parámetros, casi imposible. Es muy difícil controlarlos ya en la práctica. Y además ocurren situaciones muy locas que pueden hacer que hasta nuestra caldera explote. Entonces, debemos asegurarnos que sea homogénea. Si son todos átomos iguales, pues sí es una sustancia homogénea. Si estamos hablando de puro oxígeno, pues sí es una sustancia homogénea. Es un elemento, el elemento oxígeno. Si es un compuesto como el agua, H2O, también es un compuesto, es una sustancia homogénea. También nos interesa.
Si es una mezcla, como lo es el aire, es una mezcla homogénea, también nos sirve. Tan es así que cuando yo agarro la gasolina y quemar 1 gramo de gasolina, como lo dije por ahí en mi clase de IAE, mi plática de IAE, ahí dice, se me va ahorita el número concreto, pero algo así que se necesitan, no sé, 18 gramos de aire. Entonces, por cada gramo de combustible se necesitan 18 gramos de aire, lo que se conoce como exceso de aire. Entonces, a 18 gramos de aire le agrego 1 gramo de combustible, gasolina, para fines prácticos, eso sigue siendo aire. Entonces, hay además que recuerden que la gasolina no es a lo que se le aumentó la temperatura ni la presión. La gasolina se quemó. Al quemarse, se elevó la temperatura a 800 grados. El producto de una combustión siempre es vapor de agua y dióxido de carbono, que son partes componentes inherentes del aire. Para fines prácticos, en nuestro flujo de trabajo es aire. Entonces, ya sea gasolina, diésel, hidrógeno o gas natural, que es el gas metano, el fluido de trabajo va a ser aire y tenemos que usar las tablas del aire porque es una mezcla, sí, pero es una mezcla homogénea, que donde siempre va a ser el 70 y tantos de aire, el 19 de oxígeno y lo demás entre partículas raras. Entre ellos vapor de agua muy poquito. Claro, cuando hay mucho agua, pues se concentra y llueve y el aire sigue siendo la misma proporción. Entonces, aunque se le agregue tantita gasolina, de todos modos, a la hora de quemarse, sigue siendo aire y hacemos los cálculos como en todo el proceso si fuera aire, ya sea gasolina, diésel, gas natural, o al quemar basura. No importa si en la caldera estoy quemando basura, y los gases de combustión siguen siendo aire. Bueno, los procesos físicos de transición entre un estado de un medio identificado por unos parámetros a otro con diferentes valores de los parámetros. Entonces, si estoy de sólido a líquido se le llama fusión, de líquido a gas se llama evaporación, de gas a sólido se llama sublimación y viceversa. Si de líquido me quiero volver a sólido, se le llama solidificación. Si de líquido me quiero volver gas, se le llama licuación. Y si de de sólido a gas es sublimación y de gas a sólido es sublimación inversa. Son los diferentes cambios de estado. ¿Por qué me interesan estos cambios de estado? Importante, porque hay 2 tipos de calor. El calor sensible, que por su palabra se siente, sensible viene de sentir, y calor latente, que no lo sentimos. Entonces, en el calor sensible, la temperatura va incrementándose y se calcula como la masa, la capacidad calorífica, que les decía que el hidrógeno es el que tiene más capacidad calorífica por el incremento de temperatura. Y el calor latente solamente es la masa por el calor latente del cambio de fase de sustancia. Es decir, aquí no hay un incremento de temperatura en el calor latente. Entonces no se siente. Entonces, en el momento que yo tengo a menos 5 grados centígrados mi hielo, le tengo que suministrar calor sensible, que está aumentando la temperatura hasta que llega a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados, parte es hielo y parte se está volviendo líquido, se está volviendo agua. Ahí es calor latente. El cambio de fase, todos los cambios de fase, en los cambios de fase, el calor es latente. No hay cambio de temperatura, la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. El cambio de fase es un proceso isotérmico porque no hay cambio de temperatura. Ya que es completamente líquido, vuelve a ser calor sensible en que lo tengo que aumentar de 0 a 100 grados centígrados la temperatura. Después, en el proceso de evaporación, parte es líquido y parte es gas. Y en eso es puro calor latente, no incrementa la temperatura. Ahora bien, desde ahí hay problemas. ¿Qué pasa
si yo en mi turbina de vapor, que es agua, hay una mezcla de líquido y de vapor. Entonces, donde no está más que en este proceso de cambio de fase de líquido a vapor, y pasa eso en la turbina. Pues muy sencillo, señores. Si ustedes tienen esto que fuera una bala, que es el tapón de mi pluma, y esta bala con mi mano se las aviento, les pega en el pecho, pues se ríen. O sea, la masa de una bala que es de gramos, no pasa nada. Pero la velocidad es lo que mata. Si la pongo en una pistola y sale disparada a 500 metros por segundo, pues me va a atravesar el pecho y me va a matar. Lo mismo pasa con una gotita de agua. Una gotita de agua no pasa nada, la tienen en su dedo y como si nada. Pero si esa gotita de agua la pasan a 1000 metros por segundo, esa gotita de agua les va a atravesar el dedo, les va a atravesar. Entonces es bonito jugar con una pistola de agua que no llega más que a 10 metros por segundo la velocidad del agua. Pero una gotita de agua a 1000 metros por segundo les atraviesa el corazón, mueren instantáneamente. Bueno, pues es tan potente la fuerza de esa gotita de agua que en una turbina que queremos a 60 Hz que rote, porque 60 Hz es lo que genera la electricidad en México, 60 ciclos por segundo, 60 revoluciones por minuto, perdón. No, 60 revoluciones por segundo, son 3600 revoluciones por minuto. Entonces, a esas 60 revoluciones, la velocidad de la gotita del agua, estamos hablando de miles de metros por segundo, es tan fuerte que atraviesa el fierro. Entonces, al pegar al metal del fierro que está hecho el álave, que está pegándole, ese metal va a estar girando a 3600 revoluciones por minuto. Entonces, si una gotita a alta velocidad golpeó y hizo que se despostillara y saliera un pedazo de fierro, ese fierro al estar moviéndose a esa velocidad va a destrozar la turbina. Y hay fotos y videos muy bonitos de turbinas de vapor que han explotado por tener humedad a la hora de que pasa ese vapor a el álave. Entonces, debemos asegurar que no se formen gotitas de agua dentro de la turbina. Debe estar bien el cambio de fase. Lo aceptable es que el 98% sea vapor y el 2% sea humedad. Es decir, que ese 2% sea humedad, que no formen gotitas, que esté agua, pero que no forme las gotitas, sea humedad solamente. Claro, para tener mayor fuerza a la hora de hacer el golpe, hago un cambio de fase a donde no solamente se evaporó ya todo, sino le sigo aumentando la temperatura a mi vapor. De 100 grados le aumento a 200, a 300, a 500 grados centígrados, y a eso ya se le llama sobrecalentado. Le sigo aumentando calor sensible hasta que se vuelva sobrecalentado. Y la mayor parte de los ciclos, cuando tenemos temperaturas de 800 grados dentro del gas, del fluido de trabajo, a más de 1000, pues estamos hablando de que está en sobrecalentado. Y es la forma de operar de las máquinas térmicas, principalmente en sobrecalentado. Ahora bien, el líquido, yo puedo tener líquido que no está a punto de evaporarse. Y ese líquido que no está a punto de evaporarse se le llama líquido comprimido o líquido subenfriado. El líquido saturado, pues es cuando está a punto de evaporarse, que está iniciando el proceso de evaporación. Y en todo el proceso de evaporación hay una mezcla saturada de líquido-vapor. Hay cierta cantidad de líquido, cierta cantidad de vapor. El vapor saturado es cuando ya está dejando de ser líquido y se está convirtiendo en vapor. Y el sobrecalentado es cuando, aunque ya es vapor, le sigues aumentando la temperatura. Esos son los cambios de fase. Líquido subenfriado a líquido saturado, a equilibrio líquido-vapor, a vapor saturado, a vapor sobreenfriado. Y en todos estos hay tablas de vapor y del aire, porque son los dos fluidos de trabajo principales en las máquinas térmicas. O aire si es el producto de una combustión, o vapor si a esa combustión hicimos calentar agua hasta que se sobrecalentara. Tenemos entonces los diagramas de temperatura y volumen, que el
volumen va aumentando conforme aumenta la temperatura. Después la temperatura permanece constante cuando está haciendo el cambio de fase y después está aumentando la temperatura y el volumen. Aunque la temperatura no aumente, vean que el volumen sí aumenta. Entonces aquí es una isotérmica. En todo este momento de aumento de temperatura de suministrar el calor, la presión es constante. Importantísimo. Y eso lo vivieron en carne viva nuestros ingenieros en campo. Todo el suministro de calor de todas las máquinas térmicas se hacen a presión constante. ¿Para qué? Para que el dibujar estas gráficas, lo que yo tenga aquí, desde este punto inicial hasta este punto final, sea una isobárica, una presión constante. Entonces, en esta zona anaranjada es isotérmico e isobárico, temperatura constante, presión constante. Pero desde que inicio a meterle calor, que le aumento el calor para aumentar la temperatura de líquido subenfriado a líquido saturado y luego mezcla líquido-vapor hasta tener vapor saturado y luego de vapor saturado lo sobrecaliento, en todo este proceso la presión debe ser constante. Es la forma más fácil de controlar, es la forma en donde el fluido de trabajo se vuelve homogéneo y sí puedo calcular bien mi presión estática y mi presión dinámica a estar haciendo cambios de presión dentro de la cámara de combustión en donde estoy suministrando el calor. De verdad que eso es muy difícil de hacer, no recomendado. Y bueno, pues en la práctica vieron las situaciones que se les presentaron. La siguiente, la temperatura y presión de saturación son aquellas en donde ocurre la ebullición de una sustancia pura. Para una presión de saturación existe un único valor de temperatura de saturación. Entonces, recuerden que no solamente le voy a aumentar la temperatura a mi fluido de trabajo, sino también la presión. Entonces, así como dije que a 100 grados centígrados se hace la evaporación del agua, pero es a nivel del mar, a una atmósfera de presión, 1.01 bares. Sin embargo, debemos aumentar también la presión. Y entonces, generalmente hablamos, por muy bajita, por muy chafa que sea mi máquina térmica, estamos hablando de 2 bares de presión. Y a 2 bares de presión, la temperatura de cambio de líquido a gas aumenta. Así como a nosotros que estamos a más de 1000 metros sobre el nivel de mar, la presión atmosférica es menor aquí y entonces la temperatura a la que se evapora es menor, 97 grados centígrados. A mayor presión, porque estamos sobrecalentando a mayor presión en una olla express, entonces la temperatura que cambia es mayor. Por eso en la olla express la temperatura a la que se evapora, estamos hablando de 200 grados centígrados, y al tener temperatura de 200 grados centígrados se calienta mucho más rápido el alimento que está dentro de la olla express. Por eso una máquina térmica hay que aumentarle presión y temperatura. Entonces, esta curva de saturación son unas campanitas que va subiendo, llega a un máximo y luego va bajando de temperatura y presión. Y aquí las vemos. Estas van subiendo y van bajando. Y este es un punto crítico que a esta presión y a esta temperatura no hay una línea de región de mezcla líquido-vapor. Aquí se va evaporando, se va evaporando, se va evaporando, se va evaporando. Sino que aquí en este punto crítico, todo, así sea 1.000.000 de kilogramos de agua líquida, en el instante ese 1.000.000 se convierte en gas. O viceversa, 1.000.000 de gas se convierten en 1.000.000 de kilogramos de gas se convierten al instante en agua. Dependiendo de eso, es a veces cuando llueve que cae más gotas de agua y a veces cae poquitas, dependiendo el punto crítico que hay de presión y temperatura a esas alturas y esa concentración de agua que hubo en esa parte específica donde inició a llover. Pero lo importante es que entre más rápido, entre más trabajemos en punto crítico más arriba, son más eficientes nuestras máquinas térmicas porque el calor latente, que no aumenta la temperatura, es menor. Tengo que meter menos calor latente que no se siente.
Y eso es energía que no aumenta mi temperatura. Y recuerden que para que mi máquina térmica sea más eficiente, debo aumentarle más la temperatura. Estoy desperdiciando mucho calor a lo tonto en que no estoy aumentando mi temperatura. Por eso debo de primero aumentar mi presión y después de que aumenté mi presión con una bomba o con un compresor, ahora sí le meto calor. Estoy trabajando por acá arriba, porque este calor, la mayoría va a ser para aumentar la temperatura, no para estar haciendo el cambio de fase. Entonces, si ustedes quieren aumentar la presión dentro de la caldera, pues qué mal, ¿no? O sea, están trabajando aquí, están desperdiciando mucha energía. Si yo aumento la presión en una bomba, bueno, pues sí, la bomba también va a necesitar energía, pues eso sí, se la descuento al final, pero va a ser más eficiente. Y esas son las superficies. Aquí se ve la curva de saturación, de temperatura, presión y volumen, pero están los tres. Y estas curvas son las iniciales y uno tenía que calcular en este punto, irme a temperatura, saber qué temperatura, irme a este punto, saber qué presión, irme a este punto, saber qué volumen. Y así inicialmente se hacía, porque finalmente eran curvas sacadas de unas ecuaciones y al final mejor hicieron tabular. Si es más fácil hacerlo, encontrarlo a través de tablas de tabulación e interpolar en esas tablas. Finalmente, lo importante del día de hoy es entender la entalpía. Es una propiedad de combinación. La entalpía es una magnitud termodinámica, simboliza con la letra H, es definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es la presión y el volumen. Entonces, si ustedes en la combustión saben si van a obtener más energía de la que están iniciando para la combustión, quiere decir que el proceso de formación de los productos, la entalpía de formación es menor que la entalpía de formación de los reactivos. Si yo tengo el gas natural CH4, una molécula, un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, CH4, le pongo un cerillo y me va a dar H2O más CO2. Bueno, la entalpía de formación del H2O es menor que la entalpía de formación del CH4, del metano. La entalpía de formación del CO2 es una entalpía menor que la entalpía de formación del metano, CH4. Entonces, la entalpía sobrante es la entalpía que se va a volver calor. Y ese calor, a la hora de que lo meto a un fluido de trabajo y ese pega con algo, el trabajo que se hizo va a ser una entalpía menor que ese calor. Y va a haber una entalpía que se deseche como calor de desecho. Entonces, hablar de energía de combustión para convertirla en calor, para convertirla en trabajo y calor de desecho, en los 4 puntos, el único parámetro igualito es entalpía. Y ahí ya puedo hacer un cálculo de eficiencia. La entalpía de mi combustión es la energía que estoy metiendo entre la entalpía del trabajo que estoy sacando en el eje rotativo. Trabajo del eje rotativo es el trabajo obtenido, entalpía de la combustión es la energía que se metió, trabajo entre energía suministrada es mi eficiencia. Lo importante es la entalpía. El análisis de cierto tipo de procesos, particularmente con la generación de potencia y en refrigeración, a menudo se muestra la combinación de propiedades de U más PV, energía interna más presión por volumen. U, energía interna, tiene que ver con la presión dinámica. Entre más se mueva, internamente va a tener menos presión. Y eso es importante porque al tener menos presión pegan menos, hay menos fricción, se mueven más rápido, puede chocar con mayor velocidad. Recuerden, la presión dinámica es de la molécula. Entre una molécula y otra molécula, al estar juntas, hay menos presión y eso hace que fluyan más rápido. A mayor velocidad, la presión entre ambas moléculas es menor. Y a la hora de que chocan, como tienen más velocidad, va a ser mayor fuerza, va a ser mayor presión estática, mayor presión por volumen. Este es U. Aquí es, por desgracia, la V se parece a esta U porque es minúscula, pero ya mayúscula se ve claramente aquí. Presión por volumen. Y esto, energía interna, es la entalpía mayúscula.
Ahora, ¿por qué es importante ponerlas con minúscula? Porque a esto que es mayúscula, que son los joules, que todo esto es energía, que se da en joules, en múltiplo kilojoules mil, si yo la divido como unidad extensiva, que sí depende de la cantidad de masa, si lo divido entre la masa por kilogramo, se vuelve intensiva. Y entonces no me importa cuánto flujo estoy metiendo, me olvido del tema de la masa o de mi unidad de control, que debo de estar viendo los cálculos cuánto entra y cuánto sale. Me vale grillo cuánto entra y cuánto salga. Simplemente voy dándole seguimiento a la entalpía de entrada y entalpía de salida, a la hora de que lo divido entre kilogramos, y ya se pone como unidades, como letras minúsculas. Todo lo que esté en letras minúsculas que implica que está dividido entre la masa, entre kilogramos. Se le llaman propiedades intensivas, ¿vale? Entonces, lo importante de todo máquina térmica para hacer su análisis es encontrar la entalpía en cada punto. Si me regreso y tengo aquí el ciclo termodinámico Otto, debo encontrar la entalpía en este punto, 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 y ya con eso puedo hacer el análisis termodinámico. O del ciclo dice la entalpía en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Y la entalpía, una vez que ustedes conocen temperatura y presión, pueden conocer la entalpía, la entropía, cualquier otro parámetro. Y la entalpía es un valor entálpico en líquido, otro valor entálpico en gas y otro valor entálpico en una mezcla líquido-gas. Y eso es lo que hay que obtener en tablas, ¿vale? Eso es lo que hacemos en análisis. Entonces, esas formas de calcular la entalpía pueden ser en este tipo de gráficas. Es muy difícil estar localizando aquí los puntitos de la gráfica para encontrar esos valores. La otra es en tablas. Entonces, vean, temperatura 85 grados, presión en kilopascales 57, pero hay una cosa que es saturación en líquido, o sea, cuando estoy pasando de sólido a líquido, y saturación en gas, cuando estoy pasando de líquido a gas. Son dos valores del volumen específico. Y lo mismo va a ser para la energía, va a haber una energía interna U cuando sea saturada, que pase de sólido a líquido, y cuando sea saturada en gas, que sea pase de líquido a gas. Y esos valores hay que también tener en cuenta cuando es una mezcla. Cuando digo, hay mezclas de vapor que sí pegan en turbinas y el 98% es gas, pero el 2% es líquido. Entonces hay que calcular la energía interna haciendo una relación entre estos valores que sí se conocen. Bueno, entonces aquí ponen un ejemplo. Al final esta es la curva de saturación. Y repetimos, entre más arriba esté es más fácil trabajar. Pero bueno, aquí se hacen los cálculos.